Bendiciones, que soy el apóstol Luis Monsalve y quiero sacar otra enseñanza que a mí me edificó bastante desde el momento que lo aprendí. Tiene que ver con la trascendencia y la inmanencia. Hay dos textos, bueno, hay varios, no uno, hay varios textos en la Biblia que como que se contraponen. Y cada vez que alguien ha querido responder, cuando yo no sabía, no sabía cómo responder ante estos textos. Y literalmente dice, en Juan 1.18 dice, a Dios nadie le vio jamás. A Dios nadie le vio jamás. En Juan 6.46 dice, no que a alguno haya visto al Padre. Esos dos textos están diciendo que nadie ha visto a Dios. A Dios nadie le vio jamás. Cuando hablamos de inmanencia, porque estos textos que nombré anteriormente son de trascendencia, y cuando hablamos de inmanencia, Éxodo capítulo 33, verso 11 dice, hablaba Jehová a Moisés cara a cara como habla cualquiera su compañero. Tenemos dos textos o textos que se oponen entre sí. Por un lado tienes que nadie ha visto a Dios y por otro lado que Moisés veía cara a cara a Dios. Bueno, ¿la Biblia se equivoca? No, no se equivoca. Por eso esta enseñanza tiene que ver con trascendencia e inmanencia. ¿Qué es lo que es la trascendencia y qué es lo que es la inmanencia? Y eso quiero explicarlo lo más breve posible. Lo primero que quiero abordar es la trascendencia. ¿Qué es lo que es la trascendencia? Trascendencia es el atributo, la capacidad de Dios donde Él existe fuera de su universo. Trascendencia es el lugar donde Él habita, trascendente a su universo, trascendente a su creación. Es el lugar más alto, por decirlo así, del tercer cielo. Textos, Colosenses 1.17, y Él es antes de todas las cosas. Juan 1.18 ya lo leí y Juan 6.46 habla de que nadie ha visto al Padre. Entonces, la trascendencia es el lugar donde Dios habita y que sobrepasa su creación porque la creación tiene límites ya que existe infinitamente. O sea, finitamente tiene principio y tiene fin. En esta dimensión que es infinita no hay creación en la trascendencia. La trascendencia es el lugar más alto donde habita la Trinidad. Lo voy a ir explicando. Él es trascendente a su universo. Quiere decir que Dios existió o existe antes de que todo esto fuera o existiera. Él es trascendente antes desde que creara el universo, el cosmos, las galaxias. Antes de eso, Él es trascendente. Entonces, en la trascendencia no existíamos. Porque en la trascendencia habita el Padre, el Hijo y el Espíritu. En la trascendencia solo existe la deidad en su trina forma de ser. Existe la deidad que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nuestro Dios existe desde la eternidad cuando nada existía. Una vez que Dios comienza a crear, comienza la segunda deidad o la segunda realidad, el universo espiritual. Luego Dios crea el cosmos, el universo físico y la tercera realidad. Ahora tenemos tres realidades. Dos están conectadas y la tercera o tercer cielo es exclusiva. ¿Por qué? Porque dos están conectadas, porque la Biblia habla de tres cielos. Tres cielos. Y en el primero y el segundo cielo están conectados. Siempre hay una conexión. La Biblia dice lo que tal es en la tierra será atado en el cielo. Hay una conexión. Pero en el tercer cielo es solamente el lugar donde habita Dios. Pero la trascendencia está más arriba del tercer cielo. El universo espiritual y físico están conectados y relacionados. El cielo y la tierra se relacionan todo el tiempo. Por eso Mateo 18:18 dice, todo lo que atades en la tierra será atados en el cielo. La trascendencia es la realidad exclusiva de Dios. Primera Timoteo, mira el texto cómo lo apoya aquí. Primera Timoteo 6:15 dice, el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y la gloria.
que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Y nosotros hemos escuchado y hemos de testimonios de gente que han ido al tercer cielo, maravillosas expresiones que nos han bendecido, ¿cierto? De una u otra forma, yo vi a Dios de esta forma, etcétera, etcétera. Pero aquí nos está diciendo de que en el lugar donde Él habita es inaccesible. Nadie puede y nadie ha podido entrar. Por eso acá, trascendencia es un término de origen latino que significa ascender más allá, sobrepasar, exceder los límites. Cuando decimos que Dios es trascendente, nos referimos a que Él es totalmente por encima de todo lo creado. Él está por encima de todo lo que se creó. ¿Qué es lo que se creó? Todo lo que tú ves. Pero no es tan solo lo que vemos aquí en la tierra, sino que es aún más arriba de lo que tú y yo no vemos. Por ejemplo, Él no está sujeto a ninguna limitación. Él es absolutamente independiente. Él está más allá de todo lo que existe. Dios es trascendente al hombre al menos en dos sentidos. Ontológicamente, el ser de Dios es completamente distinto a todos los seres que Él creó. Y aunque nos hizo a su semejanza, Él es completamente otro e inescrutable. Aunque nosotros fuimos creados, en la eternidad fuimos engendrados a su imagen y semejanza, pero Él es trascendente a todo lo creado. Especialmente, Él sobrepasa completamente y trascendentemente a su creación. De repente nosotros no entendemos estas cosas o nuestra mente no tiene la capacidad aún para comprender la naturaleza de Dios, los atributos de Dios, y muchas veces nuestra mente queda corta, ¿cierto? Pero cuando vamos escarbando y estudiando la palabra nos vamos dando cuenta de cosas tan fundamentales de lo que hoy día estoy tratando de compartir. Nadie ha tenido, ni tiene, ni tendrá acceso a la trascendencia divina, al ser esencial de Dios. Nadie ha subido a este lugar, a lo más alto, a lo que se llama la trascendencia. Nosotros le llamamos aquí la trascendencia porque aquí hay dos verdades, trascendencia e inmanencia. Satanás, en el caso de Satanás, él quiso subir a lo más alto, por eso que fue desterrado. En el libro de Isaías capítulo 14, versos 12 al 14 dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Está hablando en los tiempos y está hablando de arriba y le dice: ¿Cómo fuiste cortado por tierra, tú que debilitabas a las naciones? Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo. Mira cómo el párrafo dice: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Seré semejante al Altísimo. Satanás o Lucifer, como usted quiera llamarle, él quiso subir al lugar más alto, que es la trascendencia. Nadie ha podido y puede entrar a ese lugar porque es el lugar completo de donde habita la deidad, la Trinidad. En la versión Dios habla hoy, del mismo texto que acabo de leerte, mira cómo lo dice de esta forma: ¿Cómo caíste del cielo, lucero del amanecer? Fuiste derribado al suelo, tú que vencías a las naciones. Pensabas para tus adentros: voy a subir hasta el cielo. Voy a poner mi trono sobre las estrellas de Dios. Voy a sentarme allá lejos en el norte, en el monte donde los dioses se reúnen. Subiré más allá de las nubes, más altas. Seré como el Altísimo. Algunos atribuyen que Satanás estaba hablando aquí desde la tierra, y desde la tierra él dice que quiere subir a lo más alto, pero si él estaba allá, si él estaba en ese lugar. Y él, cuando comienza, dice: ¿Cómo caíste del cielo? No sé si me entiende, estoy hablando de lo literal. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo. O sea, él estaba en el cielo, o en el tercer cielo, ya, para ponerlo más en específico. Él estaba en el tercer cielo y él quiso subir a lo más alto. Por eso fue cortado. Por eso fue
lanzado a la tierra, porque Él quiso ser igual a Dios, quiso entrar al lugar donde nadie puede entrar. Ahora, Juan 1.18 dice, en la trascendencia Cristo es unigénito. En la trascendencia, sigo hablando de la trascendencia, en la trascendencia, en el lugar de la deidad, donde habita el Padre, el Hijo y el Espíritu, en ese lugar Cristo es unigénito. Mira, a Dios nadie le vio jamás. Vuelve el texto a afirmar. Unigénito, Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Mira qué hermoso el texto, qué profundo, cuando tú lo vas estudiando y te vas dando cuenta de lo maravilloso que hay inserto dentro de este versículo. Repito, lo quiero volver a leer, permítame. Dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, en la trascendencia, Él es siempre el unigénito. Aquí hay dos palabras que usted las ha leído, las ha enseñado, yo también, que tienen que ver con unigénito y primogénito. Unigénito. Esto porque en la trascendencia no existe nadie más que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En la trascendencia. En esta dimensión de la trascendencia, el Hijo siempre es y será el unigénito. Ahora, cuando habla de que está en el seno del Padre, cuando dice que está en el seno del Padre, se refiere a tiempo presente, porque está diciendo que Él está en la trascendencia espiritualmente. Significa que la trascendencia, el Hijo, nunca ha salido de este lugar, nunca ha perdido su deidad, nunca ha perdido su comunión. Él está allá espiritualmente, aunque a veces no lo logremos entender en su profundidad. Entonces, la trascendencia tiene que ver, estoy finalizando con la trascendencia. La trascendencia es el lugar donde habita solamente la deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu. La trascendencia es el lugar donde nadie ha visto a Dios. Por eso comencé leyendo el texto y diciendo, a Dios nadie le vio jamás. Cuando dice a Dios nadie le vio jamás, se está refiriendo exclusivamente a el lugar donde Él habita, que es en la trascendencia. Cuando la Biblia dice a Dios nadie le vio jamás, se está refiriendo a la trascendencia. En ese lugar que es de luz inaccesible, nadie ha podido entrar, nadie le ha visto a Él en la trascendencia. Ahora, la inmanencia. Éxodo 33:11, vuelvo a leer el texto, dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara. Está hablando de la inmanencia. ¿Qué es lo que es la inmanencia? Inmanencia significa que está dentro de la trascendencia. La inmanencia es porque Dios es inmanente a su creación. Yo lo digo de una forma más simple. La inmanencia significa que Él se hace inmanente, Él se deja ver, Él se hace accesible para ti y para mí. En la inmanencia, él tiene contacto, Él tiene relación contigo, conmigo. En la inmanencia, Él tiene intimidad, puede tener intimidad contigo y conmigo. Esto es en la inmanencia. Por eso dice, Él se hace inmanente, Él se hace accesible para ti y para mí. Significa que Él está en todo el universo. Y aquí no tiene que ver con panteísmo, porque panteísmo dice que Dios es todo. Dios es una taza, Dios es una silla, Dios es un mueble, Dios no es eso. Dios está en todo lugar, que es muy distinto. Por eso acá, perdón, dice, esto quiere decir que donde tú estés, Él está. Quiere decir que todo está en Él y Él está en todo. Quiere decir que Él se hace accesible. Eso es inmanencia. La inmanencia significa que Dios está en todo. Esto significa que Él está en las células, que Él está en las montañas, que Él está en el aire, en tu cuerpo, en todo lugar y en toda la creación. Él está. No hay lugar donde Él no esté. Y eso tiene que ver con la inmanencia. En la inmanencia Él es el Cristo. Esto porque ahora es más grande en el sentido de que contiene adentro de Él la familia de Dios y a toda la creación. Dentro de Cristo está todo. Si eso a veces yo difiero de lo que otras religiones enseñan y le restan la importancia a Cristo.
Tu vida y mi vida tiene que ser cristocéntrica, porque la Biblia es cristocéntrica. Dios creó todo para su Hijo, Jesucristo. Colosenses, en la inmanencia, Cristo es el primogénito de toda creación. En la trascendencia, acuérdate, en la trascendencia Cristo es unigénito. En la inmanencia, Cristo es primogénito. Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestados. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Quién es ese? Cristo. Todo fue creado por medio de Cristo y para Cristo. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Cristocéntrico. Si en la trascendencia Él es unigénito, como unigénito Él se mete en la inmanencia para ser primogénito. Primogénito es el primero de muchos. En otras palabras, el Hijo viene y se hace inmanente a su creación, y en su creación Él se convierte en primogénito. El Hijo de Dios es el Cristo, más todo lo creado que está dentro de Él. Por eso, desde ese punto de vista, se le llama el primogénito de toda creación. Algunas personas han dicho que el Hijo no es Dios porque es el primogénito, el primero de muchos. Y debido a este pasaje que dice que Él es el primogénito de toda creación, ellos dicen que Él es creado, que Cristo no es Dios porque es creado. Ellos dicen que Él es la primera creación de Dios. Los testigos de Jehová dicen que el único Dios es el Padre porque Cristo o el Hijo es creado. Y eso es un error muy garrafal. Cuando habla de que todo fue creado por medio de Él y para Él, significa de que el Hijo fue el agente divino de toda la creación. Por tanto, en la creación está el Cristo. En la trascendencia no está el Cristo, sino el Hijo. Esto porque el Cristo está desde su inmanencia. Ahora, el Cristo empezó a existir cuando empezó la creación, o sea, desde la inmanencia. Porque la inmanencia comienza a regir o comienza a funcionar de cuando Dios empieza a crear el cosmos, empieza a crear el universo, empieza a crear las galaxias. Cuando empieza a crear todo Dios, porque todo es creado, Dios empieza su inmanencia. Por eso la Biblia, ojo, nosotros fuimos engendrados en la eternidad pasada, antes de que todo fuera creado. Yo hoy día hablaba esto en la iglesia. Tú y yo fuimos engendrados en la eternidad, tenemos el ADN de Dios, porque fuimos engendrados por el Padre en la eternidad, antes de que todo fuera creado. Antes de que Dios creara el cosmos, el universo, fuimos creados como seres espirituales. Oiga, qué maravillosa es estudiar y profundizar en las Escrituras. Continúo. En la inmanencia de Dios es que comienza a existir la familia. En la inmanencia de Dios tiene una familia en la cual hay un padre, un hijo, que son la base y esencia de esta familia. En la inmanencia el Espíritu trabaja para conformar plena, completamente la familia de Dios, llamando, regenerando y perfeccionando a los escogidos para este propósito. Estoy terminando. En la inmanencia, Dios es el Padre de todos los espíritus. Hebreos 12:9 dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? En la eternidad no éramos hijos, espíritus de Dios. En la inmanencia Dios tiene dos clases de hijos. Israel, dice Éxodo 4:22, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Oseas 11:1 dice, cuando Israel era muchacho yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Entonces, en la inmanencia Dios tiene dos hijos, Israel y la iglesia. La iglesia en Juan 1:12 y 13 dice, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad o derecho de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahora, en la inmanencia el Hijo, la segunda persona de la deidad, es el primogénito entre todos los hijos de Dios. Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo,
para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Por eso que primogénito habla del primero de muchos. Y en alguna medida esto nos viene a confirmar de que somos, que Jesús es nuestro hermano mayor. Aunque algunos, yo sé que todavía no lo van a aceptar, no lo entienden. Pero la Biblia lo dice, no lo digo yo. La Biblia dice, porque a los que antes conoció, ¿dónde te conoció Dios? En la eternidad. También los predestinó. ¿Dónde te predestinó Dios? En la eternidad. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El primogénito, ¿quién es el primogénito? Jesucristo. ¿Y quién es dice, el primero entre muchos hermanos? O sea, Cristo se hace inmanente, mete en un cuerpo de humillación y se hace uno como tú y como yo. Ahora, la familia de Dios existe desde que Él decidió crear el universo espiritual y engendrar sus hijos. Es muy probable que, tal como hizo con Adán, que primero creó el entorno en el cual viviría y después lo creó a Él, así haya hecho el Padre, cuando primero el universo espiritual donde sus hijos existirían, y luego engendrando y haciendo nacer a sus hijos. Una vez que los cielos fueron creados, Dios genera a sus hijos y los hace vivir en la dimensión espiritual que Él había creado. Los espíritus que constituían la familia de Dios en los cielos pasaron por el proceso de encarnación en la tierra y adquirieron la naturaleza, la humana. Nosotros fuimos engendrados en la eternidad como seres espirituales, nos metieron en la tierra y nos metieron en un cuerpo. Cuando nos metieron en un cuerpo, vinimos a ser hijos de Adán. Adán pecó y caímos, y todos caímos bajo de la gracia y caímos en pecado por culpa de Adán. Pero cuando viene Cristo, Él nos redime y nos vuelve a ser hijos. Por eso dice acá, pero ahora somos hijos adoptados. Dice, en amor, Efesios 1, 5 y 6, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Fuimos aceptados por Cristo. Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, pero aquí en la tierra. Termino con el último texto. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Entonces, termino diciendo, cuando los textos hablan de a Dios nadie le ha visto y Moisés vio cara a cara a Dios, son dos versos que no se contraponen, sino están allí para enseñarnos de la trascendencia o la inmanencia. La trascendencia, nadie ha visto a Dios, nadie ha entrado a ese lugar está más arriba del cielo, del tercer cielo, perdón. En la inmanencia comienza la inmanencia desde su creación, de cuando Dios crea el cosmos, el universo, las galaxias. En la inmanencia Dios se hace accesible, Dios se deja ver, Dios se deja, Dios quiere tener, Dios tiene intimidad contigo, Dios te visita, Dios, es más, en la inmanencia Dios incluso viene a morar y a vivir dentro de tu espíritu regenerado. Que el Señor te bendiga y que esta enseñanza pueda edificar tu vida, que esta enseñanza pueda fortalecer tu vida y espero te haya respondido si es que en alguna vez te encontraste con estas preguntas, con estos textos, y espero te edifique tu vida. Yo agradezco a mi mentor, a quien me instruye, me enseña, y por eso me atrevo a compartir esta enseñanza, porque por muchos años ignorante estuve de muchas cosas y hoy estoy tratando de compartir, dando de gracia lo que por gracia he recibido. Muchas bendiciones y que el Señor te fortalezca y te edifique cada día y en cada instante. Buenas noches, bendiciones.